Volvemos con Café Internacional. Acordate, si te querés comunicar con nosotros, hacerlo al 424-2769. Repetimos el número de teléfono de la radio, 424-2769. O si no, también lo podés hacer a nuestros números de WhatsApp, 3413-683-222. 341-3683-222 o el 341-695-8616. Los teléfonos de la radio para que participes, para que opines y obviamente para que hagas tus preguntas a los columnistas de hoy, así como lo hizo Alejo de Zona Centro, que preguntaba sobre el sistema político y económico ruso o chino, para América Latina. Pasamos de los BRICS a otro lado, pasamos a los paraísos fiscales, ¿no? Saltamos de China para Panamá, que fue un caso muy renombrado en la prensa internacional, sobre todo a raíz del escándalo de los famosos Panama Papers. Tenemos a Pablo Piacenza. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sacaste un artículo en el CEIEP, El paraíso fiscal en la otra esquina, sobre una fuga de alrededor de 12 millones de documentos financieros de la firma de abogados Mossack Fonseca. Comentanos un poco de qué se trata, mientras suena obviamente música de Panamá, el álbum Siembra de Willy Colon y Rubén Blades de 1978, el famoso Pedro Navaja. Mientras suena esta música panameña, contanos cómo es esta mezcla de sistema financiero y playa paradisíaca. Bueno, en principio, explicar un poco el nombre del artículo tiene que ver con un libro del renombrado Mario Vargas Llosa, quien también se le descubrió una cuenta en Panamá, una cuenta en ese paraíso fiscal. Es un poco jugar con las palabras, ¿no? Y jugar con la idea de dónde el hombre en la modernidad, y más que nada a partir del capitalismo, dónde pone las utopías y los sueños. Pensar un poco en Panamá, o la idea del artículo era pensar en descentralizar la idea de los Panama Papers, si se quiere. Pensemos que la idea del nombre surge por un consorcio periodístico que se encuentra en Estados Unidos. Eso no es menor, ese dato hay que tenerlo muy presente. Un consorcio periodístico que fue apoyado por organizaciones como la Open Society de George Soros, que es un fondo buitre. Y pensar que, por ejemplo, en la fuga de todos los documentos no aparece el nombre de ningún empresario estadounidense y de ningún banco estadounidense. ¿Y eso por qué? Bueno, la mayoría de los analistas ubican esta cuestión en una especie de disputa por el negocio del secretismo a nivel global, el secretismo fiscal y financiero. En verdad, lo que hizo Estados Unidos, por ejemplo, que no firmó los acuerdos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, acuerdos de intercambio de cuentas financieras, pero sí emitió una ley al interior de los Estados Unidos, una ley que se llama Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero, donde Estados Unidos les pide a los demás países colaboración sobre cuentas de sus ciudadanos en esos países. Lo que hace, en todo caso, Estados Unidos es seducir a esos capitales offshore que andan circulando por otras guaridas fiscales, ofrecerle lo mismo que le ofrecen los demás, que es confidencialidad y compromiso con el secretismo, no dar la identidad de los titulares de las empresas ni de las cuentas, el famoso secreto bancario, y también ofrecerle nula o baja tributación, es decir, que los capitales que se radiquen en determinadas zonas, lo que algunos llaman zonas francas fiscales y financieras de Estados Unidos, que tienen que ver con estados como Nevada o Delaware, ofrecerle la ventaja, de poder llevar los capitales allí. En todo caso, es una disputa por esos capitales que circulan por el mundo, y estos golpes, porque es un golpe verdaderamente a Panamá. Panamá es un paraíso fiscal, pero no es el más importante. Y no nos olvidemos que el año pasado se dieron a conocer también cuentas del HSBC en Suiza, y también hubo filtraciones de documentos de otro paraíso fiscal que es Luxemburgo. Todo esto, si lo ubicamos en una especie de cronología, digamos, y si pensamos que no hay
sindicado ningún empresario, ningún político, ninguna empresa, ningún banco estadounidense, bueno, todos los caminos conducen a Roma. En ese caso se podría pensar que Estados Unidos lo que está haciendo es seduciendo esos capitales para llevarlo a sus propias guaridas fiscales. Lo que hicieron fue una muy buena campaña publicitaria, entonces. Una muy buena campaña publicitaria. Hay que pensar, como decía anteriormente, que las organizaciones que apoyan o que sirvieron de sustento económico para este consorcio de periodistas que estuvo trabajando un año en estos papeles, hay que recordar en estos documentos, fue apoyado por ONG que tienen que ver con el núcleo financiero y económico y político más duro de Estados Unidos. Bueno, y también preguntarte por los paraísos fiscales. Me decías, no es el más importante. ¿Cuáles son los paraísos fiscales más importantes? Me decías, Panamá no lo es. ¿Cuáles son? Bueno, Panamá ocupa, hay una organización que en verdad se llama, es una ONG que hace informes sobre los paraísos fiscales, pero teniendo en cuenta no solamente las leyes y los tratados y las normas que tienen esas jurisdicciones que favorecen la radicación de los capitales allí, sino también su peso en el sistema financiero global. Y de acuerdo a todo ese conjunto de criterios, el paraíso fiscal más importante del mundo es Suiza. Claro. Suiza, Estados Unidos, Hong Kong, Singapur, Bahrein, Luxemburgo, Emiratos Árabes Unidos. Digamos, esos son los países que ofrecen lo mismo que ofrece Panamá, y no nos olvidemos algunas islas del Caribe, sí, pero estos son los más importantes, pero vaya paradoja, no son los que están señalados o los estigmatizados por la prensa internacional. Y por eso yo anteriormente trataba de relacionarlo mucho más con Estados Unidos o con las grandes potencias, porque en verdad la emergencia de los paraísos fiscales o de las guaridas fiscales, o como se los llamó a partir de la crisis del 2008 con las jurisdicciones no cooperantes. Más elegante. Es más elegante. Sí. Es más elegante, un eufemismo elegante, sí. Tienen, a nivel histórico, tienen relación directa con el ascenso del neoliberalismo y con Estados Unidos y Londres como principio, o sea, con Estados Unidos y Gran Bretaña como principales poderes económicos y con sus cities respectivamente. ¿Y por qué? Justamente te iba a preguntar eso, porque a veces queda escondido el rol de Gran Bretaña, y en realidad recuerdo que una de las primeras reacciones, después de que se ocurrió esto de los Panama Papers, más allá de las intencionalidades que señalas que claramente uno lo escucha y le resultan plausibles, se decía que las ex colonias británicas, o que en realidad gran parte de la Commonwealth británica, particularmente esas islas que están perdidas por el resto del mundo, justamente al ser difícil encontrarles una productividad económica, se volcaban hacia estas actividades, y se le reclamaba, a partir de así se armó una campaña donde se le reclamaba al gobierno británico que hiciera más para evitar esos paraísos fiscales. Bueno, es que en verdad, por una cuestión práctica, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos lo que hicieron fue llevar la operatividad de lo que tiene que ver con el capital especulativo, porque estamos hablando del ascenso del neoliberalismo. A nivel de capitalismo tiene que ver con una predilección por el capital especulativo en detrimento del capital productivo. Claro. Y esto necesitaba tener mecanismos de triangulación y de triangulación del dinero, y también mecanismos donde ocultarlo. Entonces, ¿qué hicieron Gran Bretaña? Que utiliza sus ex colonias. Por eso aparecen la idea de paraíso tiene que ver con eso, con el Caribe. Todo lo que tiene que ver con las Islas Caimán, estético, con Bahamas. Panamá, que no era una colonia británica de hecho, pero sí de facto lo fue durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, después lo fue de Estados Unidos. De hecho, el surgimiento de Panamá como paraíso fiscal, o sea, con su flexibilización en las normas fiscales y financieras, tiene que ver con casi un pedido de Estados Unidos en la década del 70. Y Estados Unidos hace lo propio con zonas francas al interior de su territorio. Decir, ahora, imagínate, vos sos embajador de Panamá y yo soy un empresario. No voy a dar nombres. Un empresario X o M. Quiero triangular mis fondos y lavar mi dinero a Panamá. ¿Qué ofrece un paraíso fiscal para hacer atractiva la instalación de este tipo de dinero? Bueno, hay que dejar claro dos cuestiones, o dos cosas en verdad. No es lo mismo paraíso fiscal que empresa offshore, digamos. El paraíso fiscal lo que hace es ofrecerte facilidades para vos radicar una empresa. Entonces, como no te pide la titularidad del inversor, o no es que no te la pide,
en el caso de que venga alguien de afuera a pedirla, no la va a dar porque hay un compromiso de confidencialidad y de secretismo. No te pide, no va a ventilar el nombre del titular de la cuenta bancaria. Y encima, si vos tenés capitales allí, no pagás casi ningún tipo de impuesto a la ganancia o a la riqueza. Entonces hace muy atractiva la idea de radicar el capital allí. Lo que se conoce como triangulación tiene que ver con que yo realizo una actividad económica en un país, supongamos en Argentina, supongamos un laboratorio que realiza investigación y desarrollo, realiza la investigación y el desarrollo, esto lo hacen muchos, realiza la investigación y desarrollo en Argentina, supongamos, y en Canadá. Pero el titular se radica o registra su empresa en las Bahamas. Lo que resulte de la investigación y desarrollo, tanto en Argentina como en Canadá, la patente, Sí. eso queda radicado en ese paraíso fiscal, digamos. Entonces, cada vez que cualquier entidad de ese grupo económico utilice esa patente, el impuesto lo paga en ese país, en ese paraíso fiscal, donde no paga casi impuestos. Surgen muchos negocios interconectados. Por eso también lo que hacen muchas multinacionales, por ejemplo, es la realización, la venta, lo que tiene que ver con el comercio intraindustrial de la misma empresa, que tiene diferentes entidades en diferentes países, lo que hace es vender a un determinado precio esa exportación. Entonces en Argentina, supongamos, exporta de acá, paga menos de impuestos, la mercadería o la mercancía va hacia el país de destino, pero el papel queda en el paraíso fiscal. Allí se reexporta al lugar de destino y termina aportando menos impuesto acá porque la vende a menos precio. Termina siendo un negocio muy cínico, digamos, pero todos los países son parte de esta arquitectura financiera de las multinacionales. Déjame para recapitular, o sea que se sacó del país de origen a un precio más bajo, se tributó menos, y desde ese otro país se sacó el precio real. Se saca el precio real, y porque ese país te cobra menos impuestos, vos terminás pagando mucho menos impuestos. Mira qué interesante. Claro. Ahora sí. Pregunto, ¿no? Vos me decís, bueno, las guardias fiscales tienen estas características, pero ¿existe algún daño al Estado donde provienen estos fondos? Porque digo, muchos empresarios triangulan fondos hacia estos paraísos fiscales. ¿Hay algún tipo de problema en estos países cuando se fugan estos capitales? Bueno, es muy interesante pensarlo porque tiene una vinculación directa la existencia de los paraísos fiscales con determinado deterioro de las condiciones de vida de la población de los países de donde se fugan o se van estos capitales. En verdad hay concomitancias directas entre lo que es la fuga de capitales, el desfinanciamiento del Estado, y en consecuencia lo que tiene que hacer el Estado para poder complementar esa fuga y no poder haber registrado ese dinero en términos de agencias de fiscalización, lo que tienen que hacer es o aumenta los impuestos sobre las clases medias o sobre el consumo, que impacta directamente en las clases medias y bajas, o se endeuda. Claro. ¿Y a quién le va a pedir el dinero? ¿Y a quién le pide el dinero entonces cuando se endeuda? ¿A quién se lo pedimos nosotros históricamente? Bueno, a los centros financieros. Y ahí aparecen los problemas históricos que tenemos. La famosa restricción externa, que es un problema histórico de los países latinoamericanos, tiene directamente que ver con la fuga de capitales. Restricción interna. La restricción externa. La falta de dólares. Lo que nosotros no conocemos como la falta de dólares para poder llevar adelante nuestro proceso de desarrollo. En verdad, hay que decirlo con todas las letras, digamos. La clase empresarial argentina ha sido funcional al desfinanciamiento del Estado y a crear condiciones, a hacer caldo de cultivo para el endeudamiento externo. Y eso indefectiblemente deriva en un Estado menos presente y un Estado con menor capacidad para prestar servicios públicos. La aparición de los paraísos fiscales en su primer momento, como lo decía anteriormente, tiene que ver con necesidades de los grandes países, Estados Unidos y Gran Bretaña, pongámosle los nombres que corresponden, y cuya función en ese primer momento era captar los capitales fugados de los países periféricos o subdesarrollados, y luego se volvió un negocio muy atractivo prestarlo a grandes tasas a esos mismos países donde se fugaban. Ajá, sí, se entiende. ¿Me explico? Generar la situación a partir de la cual después iban a poder prestarle a esos países. O sea que hay un círculo negativo. Un círculo sumamente vicioso y cínico. Y aprovecho y medio que declaro y medio que pregunto, porque da la impresión de que son instituciones legales, legitimadas frente a las sociedades, que están llevando a cabo toda una serie de negocios que
permanecen ocultos y que en gran medida son ilegales. Bueno, nosotros teníamos que pensar que de Argentina el año pasado se fugaron, año 2015, más de 15.000 millones de dólares. Con eso Argentina, el Estado argentino podría haber no hubiera tenido la necesidad de, por ejemplo, pedirle plata al ANSES o al Banco Central. Claro. O sea, no hubiese tenido déficit. Con respecto a lo que vos decís, es muy interesante pensarlo, porque radicar una empresa en un paraíso fiscal no tiene nada de ilegal, porque el paraíso fiscal lo que ofrece, que son estas normas flexibles de fiscalización, las puede tener porque el sistema mundial lo permite. Claro. Porque el sistema está hecho, como lo hablábamos anteriormente, a medida de los grandes. Y establecen estos mecanismos y justamente lo hacen en países que no tienen una preponderancia política a nivel mundial, ni tienen una visualización, ni están muy explicitados, digamos. Justamente con el objetivo de que no pasen a mayores, digamos, de que no sea visualizado. Yo recuerdo un dato interesante que había, que se decía que el narcotráfico equivalía a al 2.7% del PBI mundial, y que en gran medida todo esto se encontraba inserto a través de sistemas financieros para su lavado. Entonces, si ese flujo es solo por una actividad tan ilícita y tan flagrantemente ilícita, ¿cuánto más puede ser esos flujos de dudosa procedencia que están dando vueltas y cuán importantes son para sostener la economía mundial? Eso es lo grave. Hay que pensar cuán importantes son esos flujos para el deterioro de un montón de países. Se habla de 25 a 30 billones de dólares circulando por los paraísos fiscales, por todos los paraísos fiscales. Estamos hablando de millones de dólares. Dinero que no pagó un peso en impuestos en su propio país. Y que, con respecto a lo que vos decías, para cerrar un poco la idea, no es ilegal. Lo que pasa es que lo que termina siendo un paraíso fiscal es, si se quiere, blanqueando una situación que todos conocemos y dándole lo que le da avisos de legalidad a una situación ilegal, porque yo fugo, evado dinero y lo transporto a un paraíso fiscal donde allí puedo legalizarlo. Ahora, eso no quiere decir que sea legítimo, ni que sea ético, ni que sea justo. Claro. Ahora, ¿hay mecanismos para presionar estos paraísos fiscales y evitar así esta triangulación de fondos? Bueno, pensemos un poco que a partir de lo que fueron la crisis financiera del 2008 y aquellos intentos que terminaron siendo infructuosos por parte de los países centrales con respecto a los paraísos fiscales y a la posibilidad de impedir su funcionamiento, o por lo menos de hacerlo más visible, de hacer más ostensible su funcionamiento y también de regularizar un poco esos flujos. Eso no se pudo llevar adelante porque hay países que se oponen. ¿Quiénes son los países que se oponen? Estados Unidos, por ejemplo, Suiza. Suiza vive de los bancos. Claro, sí, sí. Hay que pensar países como Suiza, como Luxemburgo, que tienen un PBI, el PBI per cápita más alto de la Unión Europea, por ejemplo. Exacto, sí, totalmente. ¿Qué lugar ocupan en el mundo financiero? Y pensar también qué costos políticos les traería aparejado a esos países. Porque, o sea, acá, si todos sabemos que eso existe y que eso va en detrimento de las condiciones de vida de grandes sectores de la población mundial, como vos decís, ¿por qué no se hace nada? Bueno, porque evidentemente favorece a sectores muy concentrados del poder mundial. No, sí, totalmente. Me parece que esto va a dar para hablar muchísimo, porque es algo que a raíz de los Panama Papers hemos tenido acceso a toda la prensa, y no solamente están políticos, sino también deportistas, también están empresarios, y muestran la otra cara también de aquellos que se muestran como exitosos, ¿no? Así que de verdad me parece que va a ser una cuestión que vamos a tratar también acá en Café Internacional, y seguro nos volvemos a encontrar el martes a las 3 de la tarde por esto que es Radio FM 88.9, para traerte toda la agenda nacional e internacional con un análisis crítico, con un análisis pormenorizado de las cuestiones, para llevarte información de calidad con nuestro compromiso de siempre. Nos vemos el martes a las 15 horas por esto que es Café Internacional. Te dejamos con nuestra fanpage Café Internacional para que leas el artículo sobre los paraísos fiscales, el paraíso fiscal en la otra esquina. Nos vemos el martes. Chau.